Tres mujeres muy jóvenes fueron asesinadas y torturadas en las afueras de Buenos Aires, Argentina. Un crimen más que tiene conmocionada a esta ciudad, pero creo que en general al continente entero. Sobre todo porque no suele ser usual que este tipo de cosas pasen en Argentina. Habrá algún caso externo o alguna cosa que haya sucedido muy similar, otro tipo de situaciones, pero este tipo de cosas relacionados con estos carteles de droga no son muy comunes en Argentina. Donde sí es muy común es en México, y algunas similitudes pueden recordar algunas cosas que han hecho cárteles mexicanos en el pasado, y es absolutamente aberrante, ¿no? Prepárense porque vamos a hablar rapidito de las tres jóvenes que fueron asesinadas, torturadas por supuestamente un cártel de la droga que aparentemente son peruanos y que bajo una promesa se las llevaron hacia un lugar donde le cobraron una venganza, un ajuste de cuentas por la aparente pérdida de un paquete de droga. Es absolutamente de locos lo que vamos a ver. La imagen que veían al principio del video era la familia de una de las chicas, quien deja abandonado a un bebé, y un país, una nación, un continente que exige justicia por estas tres chicas. Les voy a pedir una sola cosa, es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y lo descubrimos juntos. En esta casa que están viendo aquí en este video que estamos reaccionando, se puede percatar donde aparentemente fueron llevadas las chicas a través de un aparente engaño, y bueno, aquí pues fue donde supuestamente sucedió todo, ¿no? Fueron trasladadas en una camioneta blanca. Es un hecho que ya vamos a repasar juntos. Una casa en aparente estado de abandono y que una de las vecinas dijo que pertenecía a una profesora que en su momento la alquiló. Un cuento absolutamente raro que yo creo que a día de hoy es irrelevante, y que bueno, ya me imagino que las autoridades estarán investigando esta situación o este hecho. Las víctimas fueron identificadas, lo tengo que leer porque son 3 nombres y 3 edades que no quiero que se me escapen, como Brenda del Castillo de 20 años, Morena Verdi de 20 años y Lara Gutiérrez de tan solo 15 años, que todas duelen, pero creo que de 15 años yo creo que ya llama mucho más la atención. Esto supuestamente sucede, como les dije, en las afueras de Buenos Aires, cuando un aparente grupo de hombres que pertenecen supuestamente a un cartel les dijeron que le iban a dar un dinero por participar en un encuentro sexual, porque básicamente se habla de que las chicas, incluso la menor de edad, se dedicaba a esto. No me consta, pero es algo que se está hablando por ahí. Se dedicaban pues a trabajar y conseguir dinero utilizando su cuerpo. Y bueno, llegaron hasta ahí una camioneta blanca y fueron trasladadas hasta la vivienda que les acabé de mostrar, donde pues prácticamente sucedió todo. Y lo turbio de todo esto, muchachos, es que repasamos, y una de las cosas llamativas para las autoridades es que esto fue transmitido a través de Instagram, esta opción de Instagram de mejores amigos, ¿saben? Esta cosita verde que solamente es para ver la cierta cantidad de personas, donde asistieron a este directo mientras eran torturadas y asesinadas durante cierto tiempo. Un total o alrededor de 45 personas es lo que ha dicho la policía. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, conocido como Javier Alonso, dijo que todo da cuenta de una venganza de narcotráfico, debido a que, bueno, pues aparentemente entre estas tres chicas se había extraviado un paquete que contenía sustancias que ellos pretendían vender, y pues la idea era tratar de mandar ese contundente mensaje de que si le robas a esta gente, muy probablemente tengas algún tipo de problema. Las tres víctimas, chicos, fueron vistas por última vez sobre las 9:30 de la noche del 19 de septiembre, es decir, ya hace casi una semana aproximadamente, cuando se subían a una camioneta blanca en este barrio que les digo que quedaba a las afueras de Buenos Aires, y que bueno, desde allí fueron llevadas a aproximadamente 18 kilómetros con la promesa de cumplir un trabajo sexual, que obviamente fue la trampa perfecta. Según las autoridades, pues bueno, fueron engañadas bajo este concepto, y que todo esto fue un plan meticuloso para poder llevarlas hasta este lugar y poder ejecutar este plan que tenían, esta presunta red de narcotráfico que maneja allí en esa zona de Buenos Aires. Se dice que bueno, esa misma noche las chicas fueron torturadas y asesinadas, y como les decía hace un momento, esto fue transmitido a través de Instagram, que por cierto la empresa Meta, a quien pertenece la red social Instagram, pues no ha emitido ningún tipo de comunicado al respecto. Y bueno, realmente las autoridades no han detallado más cosas relacionadas a esto todavía. Sin embargo, bueno, pues sí se sabe que fueron encontradas en unas bolsas de plástico en un jardín. Y bueno, hasta ahora hay 4 o 5 detenidos aproximadamente.
porque por supuesto están de alguna manera siendo sospechosos, aunque las autoridades sospechan que hay más personas involucradas en esta situación. Y para cerrar este video, muchachos, quiero que veamos dos clips, dos videos que van por supuesto relacionados con este caso. Uno de ellos relacionado con una de las mamás de las víctimas, quien dio una opinión al respecto de todo esto, y también una de las amigas de las chicas, quien también está supuestamente bajo amenazas sobre toda esta situación. Vamos a escuchar a la mamá y en breve cerramos con la de la chica, que también es muy preocupante. Alguien. Sí, se llama. No, se les tiene que caer la cara. Alguien de seguridad, alguien del intendente, alguien, la policía, alguien. El intendente, tener un poco de piedad estas para contener. Las voté hace 20 días, las voté a estas porquerías. Y a estas porquerías que van a llamar, si hace 20 días los voté, y a la semana, a los 10 días me desaparecieron mis dos hijas, porque Brenda y Morena eran como mis dos hijas. Los quiero, y este que andaba pasando a Nueva York, a este lo quiero fuera de acá. Porque también nos llamó y se nos ofreció el doctor Herrera, o sea, el abogado del presidente de la nación. O sea, yo siempre fui peronista, pero ahora no me importa nada. Nada me importa. Nada, Georgina, nada. Sí, el ministro Esto de taparon. Pero a papi encontraron todo en menos de 4 horas. ¿En serio? Tenés razón, claro. En serio. Tenés razón. Eso es verdad, eso es verdad. Y el ministro de Seguridad, que ayer, perdóname, el ministro de Seguridad, que ayer dio una conferencia, ¿no te llamó? Ni a vos ni a las otras madres, a la abuela, No. a alguien, a tu papá, Javier Alonso. No tienen cara. ¿Cómo van a explicar este hecho? La primera vez en la historia que desaparecen 3 pibas, por eso está el país conmocionado. Claro. El Pero país que alguien conmocionado. llame, que tengan un mínimo de empatía, Tiene de que ver con contener, Pero viste, a la gente. Dense en cuenta que es un pez demasiado gordo. Este peruano es la segunda cara y esto que atraparon es la tercera cara. Es simple matemática, Georgie. Nosotros somos unas personas con estudios, con culto, no hay que ser tan inteligente para darnos cuenta de eso. Llamativo como ella pues va directamente contra ciertos políticos. Obviamente yo tengo una opinión al respecto. Tú no puedes venir a responsabilizar 100% a la política de acciones que están relacionadas con temas ilegales, ¿no? O sea, es que creo que en ese caso, en ese aspecto muchas veces somos injustos, y yo creo sinceramente, repito, sí, esto se trata definitivamente de un supuesto robo que hubo. A ver, creo que las cosas bien hechas empiezan desde la casa, ¿no? Es decir, mira, a ver, tal vez las chicas cometieron un error, y ese tipo de errores, pues lastimosamente, muchachos, se pagan dentro de este mundo absolutamente lamentable, y hay que mandar un mensaje muy contundente. Esta vida fácil, muy entre comillas, suele terminar muy mal. Recordemos hace poco el caso de Valeria Márquez, que no tenía nada ilegal tal vez, pero que se metió con la persona equivocada en el sentido emocional. Y muchachos, hay que ser muy consecuente con nuestros actos. Estas cosas suelen traer consecuencias. Muy rara vez vemos a alguien que no, lo mataron por equivocación. Es muy difícil encontrar ese tipo de casos. Pero bueno, vamos a colocar aquí para cerrar el mensaje que mandaba una de las amigas y que aparentemente también está bajo amenazas. Estamos hablando de una chica de 14 años, de Lara, una de las víctimas, que le regala $100 de los nuevos, cara grande, banda de seguridad azul. Le regala para el cumpleaños $100. Suponemos que a la hermana, es confuso que dice mi rey, no mi reina, pero está haciendo un regalo de cumpleaños. Sí, es la hermana, ahí me lo confirma Zumpano, es la hermana. Está haciendo un regalo de cumpleaños, son $100 crocantes, vivos, de los nuevos, y uno se pregunta cómo una chica de 14 años pudo tener acceso a este dinero y ser el regalo de cumpleaños de la hermana. Y todo cierra cuando volvemos a la primera foto, a esa foto que hoy está en el eje de la investigación, claro, como la que pudo haber disparado la cooptación, la captura de las chicas, el secuestro, la tortura y la posterior muerte. Y atención con este documento. Escuchen esto. Es un audio de una amiga de una de las víctimas. Yo soy una persona que yo en las villas ni en pedo me meto. De primeras, ella, yo no sé lo que hacía ella. Entonces, yo como amiga voy a darle 1500 consejos. O sea, lo que te puedas imaginar, yo se los di. Yo siempre la aconsejé para el bien. O sea, siempre, como amiga, siempre la aconsejé para el bien. Y yo le decía, amiga, no hagas cosas raras, no hagas cosas raras. Si hoy no tenés plata, mañana va a ser otro día, le decía. Yo siempre le decía esas cosas.
para que ella no se preocupara, porque ella como que siempre, no sé, yo tengo miedo, o sea, ¿sabés por qué tengo miedo? Porque si le hicieron todo eso a ella, imagínate si yo llego a salir ahí y encima me dijeron que supuestamente había una camioneta que estaba buscándome a mí y a ella. ¿Por qué me están buscando a mí? Digo yo también. Si yo nunca, yo no le robé nada a nadie, nunca jamás. O sea, yo siempre trabajé con mi cuerpo, pero nunca jamás le robé nada a nadie. A ver, yo creo que no puede ser más contundente el mensaje este que acabamos de escuchar, chicos. De verdad, creo que es en blanco y en botella. No hay mucho más que añadir. Solamente que quede esto como lastimosamente un ejemplo más de que hay cosas o terrenos que uno no debe meterse. Está bien, yo no voy a jugar a nadie por el tema de la prostitución, pero cuando te mezclas con cierta cantidad de gente o con alguna gente, siempre es bueno caminar como con cuidadito, ¿no? Es que me parece increíble y creo que este mensaje, las fotografías que vimos y todo, nos da un mensaje muy claro. Obviamente, esto que no se me malinterprete, no justifica lo que sucedió, pero nos da una idea clara de más o menos por dónde iba la cosa, muchachos. Y repito, la familia no va a encontrar consuelo en esto, pero que quede como un mensaje a la juventud de no todo vale para conseguir dinero. No puede valer absolutamente todo y la mayoría de las situaciones, muchachos, traen consecuencias. Así que bueno, chicos, lo voy a dejar hasta aquí. Un video que ha sido corto, una historia que me ha conmovido muchísimo y no quería dejar pasar por alto. Y lo de siempre, ojalá por supuesto atrapen a los culpables y terminen pagando por esta atrocidad. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao, chao.